Cordial saludo, estimados estudiantes de Museología y Museografía. Damos inicio a la fase número 3, desarrollo de guión museográfico y presentación de proyecto expositivo. Sin embargo, estoy sumamente, pero sumamente preocupada porque he visto muy poco desarrollo en cuanto a la fase número 2 y no presentaron a tiempo, luego no hay posibilidad de retroalimentar eh, a tiempo. O sea, yo siento que no hubo una discusión en foro de sus trabajos. Luego al llegar aquí están realmente sin insumos corregidos y yo ahí sí corren bajo sus responsabilidades. En esta fase se supone que con el insumo de tener ya un guión corregido, un guión museológico, pueden elaborar un guión museográfico certero, guión museológico que no presentaron en sus foros, ni que se dio discusión, ni que se retroalimentó, ni nada de eso. Eh, Presentarlo al menos 3 días antes de cerrar la actividad. Entonces, bajo sus responsabilidades ya, continuamos entonces en esta, espero que ya no esta misma dinámica de la baja y nula participación, sino que podamos continuar en estas 4 semanas que van del hoy sábado 16 de marzo al domingo 21 de abril, eh, haciendo realización de... Eh, Están las características de las capacidades que yo espero que con esto ustedes puedan desarrollar e implementar un proceso expositivo con unos lineamientos ya conceptuales curatoriales claros que se traducen a unos recursos museográficos, que es como nosotros lo mostramos. Espero que con esto podamos abrir un diálogo a los procesos y necesidades de inclusión de nuevos públicos. No solo público, cuando hablamos de inclusión, no solo son aquellos que están en condición de discapacidad, sino públicos que no se encuentran en la oferta comúnmente, por ejemplo, las mujeres amas de casa, por ejemplo, algunos niños, por ejemplo, los campesinos, por ejemplo, los obreros, es decir, que el arte casi siempre está restringido a unas élites sociales. Aquí espero que podamos abrir unos diálogos a unos procesos y necesidades de inclusión de diversos tipos de públicos a través de múltiples narrativas, ¿no? Es las narrativas también las que nos proponen una inclusión. Ahí es cuando abordamos narrativas incluyentes, que a la vez proponen discursos críticos sobre las realidades contemporáneas, donde el arte juega un papel mediador. Eh, Les había dicho, digamos que el arte juega ese papel ya sea por estar, eh, estar en la exposición como eje o por ser utilizado en la exposición para provocar diálogos. Entonces, ya sea en o alrededor de, el arte siempre va a estar mediando, sobre todo en las exposiciones que ustedes van a desarrollar y que deben ser discursos críticos frente a las realidades contemporáneas. No podemos seguir repitiendo unas mismas elementos básicos. Entonces, el proyecto museográfico, vamos a hablar sobre el proyecto museográfico y sobre el diseño museográfico. Ya se supone que abordamos lo concerniente a lo museológico, ¿no? Entonces, volvemos a esta fase 3 donde ya vamos a hacer el guión museográfico, la maqueta, diseños y un presupuesto básico de lo que puede ser nuestras exposiciones. Vamos a revisar a nuestro manual básico de montaje museográfico del Museo Nacional, tal vez uno de los textos más importantes que se encuentran aquí en el tema 1, proyecto museográfico, va a ser el manual que sigan todos y cada uno de los museos en Colombia. Sin embargo, hay muchísimos manuales de museología y de museografía. Sin embargo, este tal vez es uno de los más importantes a nivel nacional,
por lo que lo realiza el Museo Nacional, um, y que es como el parte del fomento que se hace el programa de fortalecimiento de museos, y que espero les ayude muchísimo. Adicionalmente, tenemos un manual para la producción y montaje en artes visuales, que me imagino que será su guía básica. Tenemos sobre los distintos niveles de planeación, producción, preproducción, producción y postproducción de una obra, de un material museológico. Entonces ustedes ya debieron pasar esa parte de planeación en la primera fase, de producción, de preproducción en la segunda fase, y ahora estamos como en la intermedia entre producción y preproducción, ¿no? Porque aquí ya ustedes van a empezar a crear pues esos diálogos que vamos a tener. Este es más relativo a arte y espero que les interese bastante. El segundo tema ya tiene que ver con la parte de diseño museográfico. Tenemos la memoria como proyecto cultural. Es un artículo de investigación, el desafío de los museos, la memoria como proyecto cultural, de María del Rosario Zavala. Y aquí pues espero que abordemos sobre todo en una temática de memorias, cómo esa memoria se nos puede volver un proceso de investigación. Tenemos los dilemas de la musealización, reflexiones en torno a dos iniciativas estatales de la construcción de memoria colectiva. Lo tenemos en la biblioteca de la universidad. Recuerden que para hacer uso de la biblioteca ustedes tienen que estar recién localizados o muy poco tiempo en el campus. Entonces tenemos este ejercicio, donde está, que lo escribe Jefferson Jaramillo y Carlos del Cairo. Aquí es muy interesante porque yo hago algunas soluciones y las voy a conferenciar a momentos de, de, la, de nuestra historia nacional en museos, y algunos de ustedes quedan volando porque eso pues no está, y por ello es necesario que hagan lectura de estos materiales para que no queden volando. Yo les hice un OBI que ustedes ya han revisado. Entonces es este OBI, ustedes lo descargan y pueden descargarlo y abren el archivo que dice index. Recuerden que este OBI es la base número 1, digamos. No lo puede descargar. Le hace extraer, extrae todo el contenido. Luego en la extracción se va al que dice index. En index lo abre y aquí está paso a paso una producción de exposición. Este es un material una producción que hice yo en el 2010 de un rinconcito de la Sala República, que es 1886-1910, y que son los elementos que le permiten generar nuevos discursos actuales al museo. Eran como las preguiones, como las bases anteriores, como ir mirando cómo se comporta introducir nuevos temas. Recordemos que esta sala 1886-1910 es unos discursos narrativos pues que tal vez vamos a encontrar aquí en este diagnóstico de sala, donde nos va a hablar pues de cómo está metido en las armas, en la guerra, es una historia de hombres bigotones que hacen la guerra básicamente. Entonces como esa visión masculina de las, de la, del territorio, de las luchas, de las confrontaciones. Y se dieron dos elementos. Uno era hablar de las bellas artes y otro era hablar de la producción de textiles. Y eso nos permitía cambiar esta representación museográfica. Hicimos unos lineamientos conceptuales, está el marco teórico, que es lo que ustedes debían desarrollar. Tenemos unos contenidos para los guiones museográficos y ya tenemos algunas imágenes del montaje final y el artículo de investigación final que acompaña esa exposición. Bueno, tenemos algunos recursos adicionales que son unas estrategias museológicas actuales relacionadas con la museología crítica.
y de William López, que pues, ustedes saben es el coordinador de la maestría que yo estudié. Les tengo una historia de los apuntes al Museo de Arte de Bogotá, que me imagino que será súper fundamental para ustedes entender y comprender esas dinámicas de museo y cómo han transformado, sobre todo en la construcción hegemónica del arte modernista. Eh, um, Luego de haber realizado la lectura de estos materiales y en especial la de Tiber, ustedes van a continuar con el análisis de museos. Ya lo hicimos a museos comunitarios y locales. Ahora vamos a hacer el siguiente paso con museos regionales o nacionales. Pongo en consideración el Museo Nacional, pero también está el Museo de Antioquia, el Museo de la Universidad de Antioquia, el Museo del Atlántico, el Museo de Arte del Atlántico, museos grandes que hay, digamos, en las ciudades. Recordemos, esto no necesariamente tienen que venir a Bogotá o visitar Bogotá para ello, sino que pueden extraer esa información de Internet, pero si requieren hacer una exposición en video. Eh, Tan solo una persona compartió el link de la exposición y lo hizo el último día. Terrible. Con respecto a la exposición Proyecto Museográfico Memorias, ustedes a partir de lo que realizaron en la primera fase de definir su tema y que debieron corregir antes, sino a última hora, el último día, que a partir del proyecto curatorial que ustedes no tienen retroalimentación porque no presentaron, deberán realizar y pensar ya la exposición en algún espacio del Museo de Arte de la Universidad Nacional. Para ello encontrarán aquí, junto con esta guía, encuentran los planos en PDF. Estos planos, ustedes pueden escoger cualquier lugar, ya sea un patio duro en cemento, ya sea un patio blando en pasto, ya sea una sala 1 grandísima con múltiples escalones y niveles con un centro, ya sea la sala 2 con un excelente nicho muy interesante, aquí, esta sala 2, o ya sea incluso esta pequeña sala 3, ¿no? Ustedes podrán decidir cuál de estos espacios o la totalidad del museo. Ustedes verán, están las medidas que ustedes tienen acotadas aquí a este plano. Recordemos que pues estos son los planos más básicos que les da el Museo Nacional, el Museo de Arte de la Universidad Nacional, lo que les da el museo cualquiera, pero que ustedes bajo esos planos deberán determinar pues cuál va a ser la organización definitiva de la exposición, deben contar cuál es el texto semiótico en sí mismo, el texto discursivo, entender que debe haber un inicio, un cuerpo, un cierre, unos nudos que tienen que ver con la problemática y con la crítica que van a desarrollar, con la inclusión de las comunidades. Deben determinar los contenidos que van aquí a su exposición, no solo los objetos que ustedes han decidido, sino que también van a haber otros elementos que no los van a realizar en este momento, solo van a decidir cuáles van. Por ejemplo, un video introductorio, un audio, una nota de prensa, planos geográficos, una multimedia, juegos para los niños, juegos para los abuelitos, un espacio de charla, un espacio de sentarse a reflexionar, etcétera. Los diversos estilos, los diversos elementos que van a apoyar su exposición. No solo los objetos, es decir, yo puedo tener 20 objetos, 20 fotografías de nuestra Bogotá histórica, pero además yo debo tener un mapa que me muestre esa Bogotá histórica, ese contexto de Bogotá histórica. Tal vez puede ser un mapa parlante donde yo espiche algunos lugares y me ubique unas fotografías. Para eso pues puede ser una idea. O puedo tener, si yo quiero hablar de banderas, entonces tal vez voy a crear un video introductorio abordando la historia de las banderas en un cómic, en una caricatura. No lo voy a hacer, lo voy a dejar indicado. Debo indicar, por supuesto, qué tipo de elemento es y qué tamaño. Si voy a decir que voy a hacer un mapa parlante de 1 metro por 2 metros y qué tamaño va a tener, porque eso me va a determinar también
em, ese guión museográfico junto a nuestros objetos. O sea, tenemos los objetos que definimos en el proyecto curatorial. Ahora tenemos los objetos de apoyo que tenemos en el proyecto museográfico y tenemos que mirar cómo se da esa organización, saber que me debe caber en este museo, por ejemplo, que yo voy a hacer uso de esta curva aquí o que voy a hacer uso de este nicho aquí o que yo voy a permitir ciertos recorridos o no. Por supuesto, este proyecto nos lleva al diseño mismo, que yo miro cuáles son las dimensiones y características que yo voy a tener y las voy a visualizar en ese espacio. Voy a visualizarlas y voy a decir, es que yo en esta sala, por ejemplo, en esta sala 2 voy a crear acá un espacio de reflexión y de crítica con música. Voy a desarrollar aquí un espacio de sentarse a reflexionar. Aquí voy a tener voy a poner una circunferencia aquí, parecía esta. Voy a hacer una circunferencia para generar acá una lectura larguísima, una línea de tiempo en este rincón, no sé, voy a generar unas vitrinas, voy a generar acá un recorrido, voy a generar un aplicativo acá y que me cabe en este espacio y que lo puedo determinar, ¿no? Que si yo pongo un video de 10 minutos, pues yo tengo que sentar a las personas. Entonces no puedo sentarlas en la entrada, tengo que sentarlas tal vez en el fondo o en este nicho. Todo este tipo de elementos tienen que ir pensados. Entonces determinamos las dimensiones, realizamos una propuesta de recorrido, hay distintos tipos de recorridos, hay recorridos dirigidos, hay recorridos no dirigidos. En el libro de Teber está exactamente cuál es el tipo de recorrido que van a realizar. Van a determinar qué tipo de mobiliario van a utilizar, cómo son las vitrinas, cómo son las bases, cómo son los soportes. Voy a poner un objeto multimedia, sí, en qué soporte, en qué vitrina, en qué tipo de objeto lo va a utilizar. Voy a exponer unas fotografías, qué tipo de marco o qué tipo de material, en qué lo va a imprimir. Va a utilizar un papel mate, un papel brillante, qué tipo de papel o qué tipo de plotter adhesivo, de qué color exactamente. Para eso también necesito que realicen una propuesta de diseño gráfico, mirar qué gama cromática van a utilizar. Va a buscar una gama cromática que utiliza este color. Para eso ustedes ya han visto color y muchas cosas de color en sus tesis, en sus proyectos, en sus cursos. Pero además necesito que me digan un poco, hace un poco recuerden estos elementos de diseño de manejo de color. ¿Qué tipo de tipografía van a utilizar? Recordemos que es mejor unas serifadas para nuestros escritos, mejor unas serifadas, qué tipo de tipografía, cuáles van a ser las letras capitales, cuáles no. Hagamos la propuesta tipográfica. Mm, y van a hacer un diseño de un ejercicio básico, que es cómo se ve un panel y cómo se ve una cédula con esa gama cromática y esos colores. Ahora, ¿cómo me van a presentar esto a mí? Después van a presentarlo en un guión museográfico cuyo formato se encuentra aquí anexo a las guías. Aquí está el formato, está en Word y PDF. Está el espacio para sus entrevistas, pero aquí va a estar el formato para escribir cómo se va dando este recorrido. Recuerden que tenemos, por ejemplo, esta sala, esto se va a llamar 1 entrada, esto se va a llamar 2, esto se llama 3, esto se llama 4, esto se llama 5, esto se llama 6, esto se llama 7, no sé. O lo empiezo por aquí, dependiendo yo cómo determine el recorrido, ¿no? También y cómo organice yo esto, voy a tener unos números. Estos números en este plano me van a ir acá a generar, ustedes pueden entrar cuantas entradas necesiten para hablar, por ejemplo, qué tema. Voy a hacer el tema introducción. Eh, Voy a abordar en la primera introducción título de entrada. Aquí no va a haber obras, aquí va a haber, lo que va a ir es un texto, de tal lado va a haber una imagen, va a ser un plotter adhesivo, ya.
Un siguiente tema sigue siendo introducción, la siguiente subtema va a ser video introductorio, tiene estas características, no hay objetos, pero va a haber ese es un objeto de video que dura 2 minutos, no sé, y va a estar en este tipo de mobiliario. Luego vamos a hacer un recorrido de, no sé, fotografías, entonces recorrido inicial o la vida del personaje, no sé, el siguiente tema como lo tengamos en en nuestras guiones curativos que por supuesto no he retroalimentado porque no han entregado. Entonces, según nuestro guión, yo voy desarrollando estos temas y estos subtemas, este contenido temático. Entonces, miren que este cuadro va a estar en relación con el que ustedes realizaron. Este cuadro me permite dar orden a los temas que teníamos antes, a los objetos y cómo yo los pongo. Además, voy a juntar aquí todos estos elementos, texto, multimedia, etcétera, que se van a requerir. Repito, que ustedes no van a realizar en este momento, pero que van a requerir. En este guión, ustedes van a poner los elementos para organizar, van a desarrollar los planos museográficos con una escala propuesta para circulación. Entonces, esto de aquí es el plano arquitectónico. Ustedes deben desarrollar el plano museológico donde me indica dónde va a ir cada cosa y con un recorrido. Entonces, si mi recorrido es libre, yo lo voy a indicar. Si mi recorrido es ahí en el manual deben estar los tipos de recorridos para que ustedes miren y lo indiquen. Y van a hacer una maqueta con la propuesta. La maqueta es física, es en papel, en cartón, es en lo que quieran hacerlo, pero no es digital. La maqueta no es digital, la maqueta debe ser física, aunque sea una vez en la vida realicen una maqueta física. Y eso se debe a que cuando uno utiliza una maqueta digital no tiene perspectiva de las dimensiones y no sabe exactamente si aquí cabe una persona o no cabe una persona. Si aquí me cabe un objeto, sí, claro, ahí me cabe el objeto. ¿En serio? Entonces no tenemos manejo de perspectivas. Por ello, necesito que hagan maqueta física y pongan sus vitrinas con sus dimensiones, que hagan escalada esa maqueta. Esa maqueta la van a hacer y la van a sustentar en un video o una webconferencia, si es de su interés. Realizamos una webconferencia, la solicitamos y podemos o hacemos una conferencia en Skype con esa propuesta y hacemos uso de la maqueta, los planos y del guión. Aquí ustedes van a sustentar absolutamente toda su exposición. Es decir, la fase 1, 2 y 3 queda sustentada aquí. No van a hacer, repito, no van a dejar la propuesta de elementos multimediales, no los van a desarrollar todavía, porque esos son los elementos que vamos a desarrollar en la fase 4. Aquí los van a enunciar. Quiero que se den cuenta que hemos ido organizando todos estos temas uno a uno, pero que si ustedes encuentran que hay un elemento temático que tal vez ya no va, pues pueden quitarlo en su guión. Por ello es importante esta sustentación con las correcciones que se den de las anteriores fases. Es necesario, fundamental, que esta es una exposición ficticia. Por lo tanto, ustedes pueden imaginar lo que ustedes deseen. No les tengo un límite de presupuesto. Ustedes pueden tener, imaginen que tienen 100 millones de pesos para hacerlo. No hay ningún problema. La idea es que puedan presentar la propuesta. Sin embargo, tengan presente que muchas veces nos dicen, para hacer esta exposición ustedes tienen 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, 100 millones de pesos. Según el presupuesto económico que nos dan, también nos tenemos que ajustar. Es un ejercicio muy bonito también haberles dado unos costos, de haberles dicho el grupo 1 juega con 1 millón de pesos, el grupo 2 juega con 10 millones de pesos. Eh, Eso fue un poco los trabajos que a nosotros nos me hacían en la universidad. Eso era los ejercicios. Yo a veces tenía que desarrollar exposiciones
500.000 pesos y otras veces con 100 millones de pesos, bajo el mismo tema. Aquí no les voy a poner esos límites, pero sería bueno que los fueran pensando. Bueno, yo creo que hay unas entregas. eh, Tengan en cuenta que hay una participación de 10 puntos, pero que es fundamental. En la anterior evaluación también la tenían que hacer y no la hay. Realmente es muy baja la participación y voy a cobrar estos 10 puntos. Entonces, muchísimas gracias y espero verlos mucho más atentos en el foro. Gracias.